El Minotauro se plantó en el centro de la arena como una torre viviente. Sus pezuñas hundían la arena, y de sus ojos brotaban esa furia antigua que nunca olvidaba la sangre. Sin clemencia, lanzó el primer ataque, un golpe frontal dirigido a la cara de su rival, directo, salvaje, un martillo humano que quería partir la mandíbula. Naibano no retrocedió ni un paso, recibió el golpe de lleno y para la incredulidad de la grada apenas se tambaleó. El impacto resonó como un trueno, pero su postura se mantuvo. El Minotauro, al ver que su fiero primer intento no quebraba a su oponente, descargó un segundo golpe con aún más potencia. Esta vez Naibaron giró apenas la cabeza y el torso, como quien deja que la corriente te pase por el costado. Aprovechó el mismo impulso del ataque para convertir la fuerza centrífuga en una respuesta. Un manotazo seco, preciso, que conectó con la mandíbula del coloso. El Minotauro retrocedió, sorprendido. No esperaba que un puño sin aparente técnica lo hiciera sangrar. Un diente salió de él y escupió algo de sangre en la arena. Miró a Naibaron y con rabia y confusión, la criatura frente a él sonreía casi extasiada, con una calma que resultaba inquietante. El toro hombre buscó la artimaña, movió su pierna derecha para levantar una nube de polvo intentando ocultar su próximo golpe tras una cortina de humo. La arena cegó a muchos espectadores. Las partículas flotaban como humo, pero Naibaron percibió con un movimiento circular los brazos, una rotación mínima pero cargada de intención, bloqueando la patada antes de que le impactara. Agarró del tobillo al Minotauro y lo levantó con naturalidad hacia arriba. La bestia intentó zafarse, dio patadas convulsivas, pero Naibaron lo sostuvo en el aire un segundo con el balance perfecto. Lo lanzó contra sí mismo y apenas cayó a la sombra del golpe, se convirtió en una precisión en el estómago, un puñetazo directo que lo arrancó en el aire. El Minotauro rodó, trató de incorporarse, pero su cuerpo ya no obedecía. La saliva teñida de sangre humedecía su boca y una hemorragia interna empezaba a delatar que los órganos cedían a un golpe que no era solo fuerza, sino técnica aplicada. Naibaron no se detuvo y descendió sobre su adversario con una velocidad que destrozaba la narrativa del combate. Una patada al rostro que partió la visión del tauroide, seguida de una ráfaga de golpes milimétricos, cada uno dirigido a sus puntos vitales, hundían al Minotauro en la arena hasta que el cuerpo dejó de luchar con intención. La sangre emanó de él, la arena se tiñó de rojo. El estruendo del público se transformó en un murmullo sombrío. El anunciador, con voz que se perdió entre el rugido de la manchedumbre, dio por terminado el combate. El Minotauro ya no podía defenderse. Naibaron retrocedió un paso, sin alegría, sin cólera, como quien deja caer una piedra en un río sin mirar las ondas. Se limpió la palma de su mano, con la espalda del pantalón cortejó el cuerpo que jadeaba en la arena, y adoptó una postura que mezclaba reposo y perdición. Desde el Olimpo, Zeus, inclinado en su trono, no podía disimular la sorpresa. La figura de Naibaron le había hablado directamente, como si la oscuridad misma le golpeara la mirada. El rey Minos se puso en pie en su palco. Los murmullos de la gente crecieron hasta como para ser un coro, atraídos por la muchedumbre del Coliseo. Naibaron sin prisa saltó hacia la grada y fue a sentarse en una pequeña grada donde estaban Nika y el dúo. No dijo palabra, sus movimientos incluso al sentarse tenían la armonía de quien no desperdicia en esfuerzos. Nika lo miró con una mezcla de respeto y diversión. Siler apretó la mandíbula incapaz de mostrar otra cosa que no fuera asombro. Tecrón permaneció un paso atrás, observando, absorbiendo la lección silenciosa.
El mensaje había quedado claro. Sin alardes ni despliegues de magia ostentosa, Naimbaron había dominado a una bestia formada para aplastar. Había mostrado que la fuerza se puede moldear y que el golpe marcial puede ser a la vez sencillo y absoluto. Los Protai vieron que, por su nombre, pesaba más que cualquier rumor. Su silencio decía más que 1000 discursos. La multitud rompió finalmente en vitrones y en miedo. Los comentarios se mezclaban. Naibaron apenas sonrió y antes de que lo rodeaban la euforia, su mirada recorrió el hipogeo, buscando rostros, calculando. No buscaba gloria, buscaba piezas. El combate terminó, pero la partida había comenzado apenas. El torneo ya no era solo un espectáculo de héroes, era una vitrina donde se medían los destinos, y Nair Baron acababa de mostrar que su presencia podía alterar el tablero entero. El presentador no dio respiro. Apenas se retiró del cuerpo del Minotauro, anunció con voz solemne: el sexto combate, el héroe Aquiles contra el noble de Eneas. Las gradas rugieron, pero Tecrón apenas escuchaba. Su mirada estaba fija en Ivaron, incapaz de apartarla. Al fin no se contuvo. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. No es normal que un humano demuestre tanta fuerza. Naivaron no apartó la vista de la arena. Su respuesta fue tranquila, como si hablara de una verdad evidente. El ser humano es más capaz de lo que crees. No lo subestimes. Tecrón apretó los dientes y respondió: la carne es débil, ineficiente. Las máquinas pueden superarla. Naivaron giró apenas el rostro hacia él y con una media sonrisa le respondió: lo entiendo, pero si lo piensas bien, con disciplina, puedes convertir la carne en la mejor máquina que haya existido. Se inclinó hacia Tecrón y sus palabras se volvieron cuchillas. Dime, Tecrón, ¿las máquinas estando dañadas pueden seguir funcionando? Tecrón contestó sin dudar: pueden ser reparadas. Cierto, asintió Naivaron, pero esa no fue mi pregunta. ¿Pueden seguir funcionando a pesar de ser dañadas? Tecrón respondió que no. Naivaron alzó un dedo señalándose la arena. El Minotauro, aunque inconsciente, trataba de ponerse en pie tambaleante, creyendo que aún estaba en el combate. A lo cual Naivaron se sentó. El ser humano, aún con el hueso rotos, aún estando agotado, puede seguir adelante. Esto se llama coraje. Un alba es algo más que ninguna máquina poseerá jamás. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Fue Nika quien lo rompió con frialdad. Y dime, Naivaron, ¿cuál es tu propósito aquí? Quería conocerlos. No hay mejor manera de entender el carácter de una persona que estando en una situación tensa. Eso no es lo que quería escuchar, respondió Nika con dureza. Naivaron te cerró los ojos y le respondió: lo sé lo que quieres, pero ten paciencia. No vengas con evasivas, dijo Nika, dando un paso hacia adelante de la rabia. Entonces ocurrió. Sin moverse de su asiento, Naivaron desató una presión invisible que cayó sobre ella como una montaña. Nika fue clavada contra el suelo. Tecrón y Silera intentaron moverse, pero sus cuerpos simplemente no respondieron. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. La opresión desapareció de golpe. Naivaron se levantó y extendió la mano hacia Silera. Acércate. Ella obedeció con pasos inseguros. Naivaron la observó de arriba hacia abajo. El silencio, con esa mirada que atravesaba más allá de la piel, como si estruñara directamente su alma. La arena estalló en vivores. El combate entre Aquiles y Eneas había terminado con el primero como vencedor. Naivaron apenas lo reconoció. En su lugar, clavó sus ojos sobre Silera
y le dijo con voz firme: «Es tu turno, no me decepciones». Tecrón, aún recuperándose de la presión, murmuró: «¿Por qué actúas así?». Naivaran lo miró con calma de helada. «Lo entenderás, Tecrón. Si quieres pintarme como el villano, hazlo. El mundo es cruel y yo debo serlo también». La séptima ronda se presentó como un pulso entre dos naturalezas: la caza pura y la enredadera. El heraldo anunció con voz clara y el coliseo contuvo el aliento: «Atalanta contra Silera». Atalanta cruzó la arena como quien pisa un bosque sin ruido, su mirada certera, arco en mano como si fuese una cazadora. Silera, por su parte, apareció con calma tensa de quien carga raíces bajo la piel. Su pelo enmarañado se movía como latas que respiran, listo para convertirse en látigos en cualquier momento. El rey Minos dio la señal, y el combate había comenzado. Silera lanzó el primer movimiento. Sus cabellos se desenrollaban convirtiéndose en látigos de espina que silbaron hacia Atalanta. La cazadora sonrió apenas y con un gesto fluido desmontó flechas del aire. No era una trampa. Apolo y Artemisa bendicieron su puntería y las dejó volar. Las puntas cruzaron la arena con precisión quirúrgica y más de un que no alcanzó a Silera. El dolor la agarrotó, pero siguió de pie. Los espectadores la veían como si fuera un rito. Atalanta no cesaba. Las flechas no solo perforaban la piel, parecían nacer del propio tendón de la caza. Una lluvia implacable. Silera se vio obligada a protegerse con una armaraña de ramas, formando un escudo de madera viva que crujía bajo los impactos. La joven sentía como cada proyectil le rasgaba la piel, pulsando hasta que dejarle su ardor punzante. No había llegado hasta allí para caer sin más. Entonces Silera hizo florecer algo nuevo. Brotaron flores enredadas de sus brazos y piernas, pétalos que al romperse liberaron un polvo denso. La nube se expandió como un manto suave, una mezcla de somnífero y toxinas que buscaban anular los reflejos y la voluntad. La arena olía a miel podrida. Atalanta titubeó. El veneno comenzó a rozarla y por un momento la cazadora pareció menguar. Pero Artemisa, protectora de su pupila, otorgó una bendición que se notó como frío en la piel. Una inmunidad parcial, no total. Atalanta se movió con lentitud al principio, las temblorosas fibras de su cuerpo adormecidas, pero la voluntad la empujó. No era invulnerabilidad, era resistencia. Silera observó la duda en los ojos de su rival y recordó las palabras de Neivaro: «La carne puede seguir cuando las máquinas se detendrían». No lo creyó al principio, pero ahora lo entendía, en el filo de su propio miedo. Atalanta bajó la voz mientras tensaba la cuerda. «¿Quieres seguir?», preguntó, decepcionado por la vacilación de Silera. «No quiero esto», respondió Silera, con voz quebrada, «pero tengo opción». «No siempre controlamos el destino», replicó la campeona, «pero podemos defender lo que somos hasta el final». Las palabras calaron sobre Silera. Recordó días de renuncias rápidas y trabajos abandonados ante la presión. La costumbre de huir por un instante sintió que todo volvería a repetirse. Quiso pedir que la derrotara de una vez, pero Atalanta se negó con la cabeza. No por crueldad, sino por respeto. La cazadora sabía que el honor exige pelea y no piedad prematura. Se lanzaron otra vez, Silera con el último resto de su energía intentando cerrar el espacio con raíces y trampas. Atalanta respondió con una flecha cargada de magia divina. El disparo fue limpio, directo y encontró su marca. Silera cayó. El mundo giró y el clamor del público se volvió en un zumbido distante. La cazadora, respirando con esfuerzo, bajó su arca y esperó. El heraldo rugió la sentencia victoriosa para Atalanta. La grada estalló en aplausos y vítores.
Pero entre el estruendo hubo un silencio nuevo. El silencio deja la preocupación real. Silera yacía en la arena, dolorida, con la respiración corta y la visión nublada. Naivaron apareció entonces, como había enseñado de su costumbre, y se acercó con pasos tranquilos. Miró a Atalanta y con voz baja dijo gracias. No hubo más explicaciones. Con una destreza sorprendente y delicada, Naivaron se agachó, alzó a Silera entre sus brazos y la llevó hacia el hipogeo. No la cargó como trofeo, sino como alguien herido, quien tenía valor para él. La colocó en el suelo suavemente, de refugio, con cuidado casi maternal, recostándola forma que sus heridas quedaran visibles, pero sin apresurar los harapos de la curación. Silera respiró con dificultad. Con voz apenas audible murmuró: ¿por qué? Naivaron se inclinó un poco a su rostro cerca del suyo, y sin cierta distancia que imitaba. Porque quiero que sigas, respondió. No por mí, sino porque tienes algo que demostrarte a ti misma. Nika y Tecrón miraba la escena desde la entrada del hipogeo. Ninguno pronunció palabra. Había visto el combate, había visto la derrota y la mano que la recogió. El torneo seguía, pero si era aquello ya no era solo sobrevivir, era apenas irse antes de tiempo. El heraldo anunció la octava ronda. El público, todavía encendido por el duelo anterior, contuvo la respiración esperando la entrada del siguiente contendiente. De un extremo de la arena apareció Jason, el héroe que había navegado con los argonautas, portando su lanza con la serenidad de quien ya había enfrentado monstruos marinos y dioses caprichosos. Del otro lado emergió un contrincante con estatura baja, casi enana, pero de músculos compactos y mirada desafiante. Aunque el público al principio no lo recibía con burlas, el hombre demostró que su tamaño no era obstáculo para portar un hacha pesada con un dominio sorprendente. El combate comenzó. El pequeño guerrero avanzó con fiereza, golpeando con un filo de su hacha, obligando a Jason a retroceder un par de pasos. El público gritaba dividido entre la sorpresa y la burla, pero Jason pronto se asentó. Bloqueó con firmeza, esquivó con precisión y con un movimiento elegante contraatacó con la lanza. El duelo fue breve pero intenso. El enano guerrero cayó tras un golpe certero que le derribó de las espaldas. Su arma retumbando contra la arena, Jason, en un noble gesto de respeto, no lo remató. El heraldo, tras asegurarse de que el retador no podría continuar, levantó la voz. La victoria es para Jason. El público rugió una vez más, celebrando la destreza del héroe con ese resultado. El anunciador levantó la mano al cielo y proclamó: así concluye la primera jornada del torneo. Mañana, ante los dioses y el rey Minos, veremos quién se alzará con la gloria definitiva. El coliseo vibró con vítores y la expectativa. Los luchadores regresaban al apogeo y los dioses en lo alto intercambiaban miradas que aseguraban más intriga. El sol se escondía tras los muros del coliseo, bañando la arena, manchada de sangre con un resplandor dorado. El día terminaba, pero la verdadera prueba apenas estaba comenzando.